está por aquí poniendo los nuevos. las rejillas estas de ventilación. Hoy se supone que quitamos el mástil para que Alex pueda trabajar en la base. En un rato vendrá la grúa. Ya está en marcha, se oye de fondo. Sí. Tuvimos que usar la driza para subir al mástil como guía y gancho para la eslinga de la grúa, ya que la única cruceta que tiene el mástil mesana queda más abajo de la mitad de su longitud, por lo que si usáramos ese punto para levantarlo se daría la vuelta por el peso. Tuvimos una confianza ciega en esa driza, que la eslinga estaba tirando de ella justo donde estaba situada su polea, en el tope del mástil. Todo el peso del mástil aguantado por esa línea. Usamos un palé y la vieja dinghy en su funda como apoyo central para el mástil en el suelo, ya que las crucetas están corridas hacia atrás y no queríamos apoyar el peso del mástil en sus extremos. Bueno, como veis, el mástil lo tenemos aquí. Y Alex esta mañana ha quitado lo que era el radar, estaba aquí. Y lo ha puesto por ahí detrás. Lo ha quitado porque es un radar muy antiguo, es un armatoste y pondremos otro. Aquí está. Lo que era el radar de los 80. Y ahora Alex está quitando una parte podrida que tenía la base del mástil. No sé si me oiréis. Yo estoy limpiando la base que me ha dado, alejada de esto, y no sé qué será lo siguiente. Bueno, después de lijar, así lo ha dejado Alex. Ha hecho un trabajazo. ¿Y ahora qué? Fibra. Aquí seguimos con la base del mástil. Alex está pensando cómo modificar eso. Es que hicieron unos agujeros súper mal hechos, ni siquiera alineados. Adicionales porque estos son los originales y no entraban dentro del espacio. Así que lo voy a dejar un poco más atractivo con esta platina. Que irá atornillada alrededor. Sí. Bueno, aquí tenemos la pieza maestra de Alex, que ayer terminó de noche y no se apreciaba bien. ¿Qué estás haciendo esto? Estoy apretando y resellando los fittings del palo mesana, que es el palo de atrás. Esto sujeta toda la jarcia, palabras técnicas, que sujeta en sí mismo el palo mesana. Así que es importante porque este fitting comparte toda la carga hacia adelante que se lleva el palo. Muy bien. Y mañana se supone que ponemos el mástil. Sí, se supone. Se ve vacío, ¿eh? Pero falta algo. Bueno, aquí está Alex echando el epoxi. El gel coat no nos ha funcionado. No nos ha funcionado y no sabemos por qué.
No sabemos si es que la noche fue demasiado húmeda o si estaba caducado, porque hay una fecha de caducidad que creemos que es de caducidad en el bote, que pone 2011, y luego pone que máximo puede estar almacenado 1 año. Así que no sé yo si eso tendrá que ver, pero no secó. No secó y las proporciones de mezcla estaban bien. No sé qué puede ser. Compré el primer este, que es de epoxi, que se supone que es incluso mejor, y eso es lo que estoy usando ahora. Lo que pasa es que he tenido que limpiar todo el gel coat y era una pringosidad limpiarlo. Estaba esperando a ver si se ponía duro, pero 3 días después no se ponía duro, así que nada. Epoxi. La respuesta es epoxi. Otra cosa que habíamos dejado a medias era la cornamusa, que como veis Alex ha apañado esto, luego ya lo pintaremos, pero con toda la lluvia que nos ha caído estos días no hemos podido trabajar antes en esto, entonces lo hemos ido dejando pasar hasta ayer, que ya puso esta capa de epoxi. Y no sé si al final va a dar tiempo hoy de colocar la cornamusa que tenemos o ya lo dejaremos para el siguiente viaje. Hoy queda subir el ¿Mástil? rudder y el mástil, Ah. el timón y el mástil. La grúa volvió a levantar el palo del suelo y una vez trasladado encima de la base fue descendido hasta que manualmente lo asentamos en su sitio. Pasando el pin que asegura que el palo no pueda correr longitudinalmente en su base, que tiene forma de T invertida. Aquí conectamos los 4 benques que sujetan el palo a la mitad de su altura, para que una vez tensados la grúa pueda empezar a descender y el palo ya se aguante por sí solo. ¡Adiós! Finalmente conectamos los 2 obenques superiores, que están retrasados y actúan como stays de popa, y luego la línea entre mástiles, que la llaman por un nombre muy extraño. Bueno, en este segundo viaje a Grecia hemos conseguido una cosa importante. ¡Oh! ¡Se mueve solo! ¡Magia! Funciona el piloto. Piloto automático. Y que va muy suave. Porque si os fijáis, en el episodio 4, donde contamos que dejamos todo preparado para quitar el motor, si veis ese vídeo veréis que el timón estaba más duro que una piedra. Y ahora, mirad esto. Bueno, estamos ya de camino a Atenas. Estamos a 28 kilómetros de devolver el coche y se van a convertir en media hora, 3/4 para llegar, porque el tráfico es terrible. ¿Cómo te vas de allí? Me voy con un buen sabor de boca. Me voy habiendo hecho el 75% de lo que tenía previsto, pero habiendo también arreglado cosas que no sabía que estaban mal y están todas arregladas. Entonces, bastante contento por esa parte y con confianza de que la siguiente vez que vayamos 2 semanas, pues podremos dejar el barco en un estado bastante aceptable. Yo creo que con 3 semanas de trabajo más al ritmo de estas 2 que hemos hecho, dejamos el barco listo para navegar. Pero han sido duras estas 2 semanas, porque Daniela ha sufrido bastante mi mal humor, porque son demasiadas horas trabajando, te salen problemas, cosas que Murphy quiere que salgan mal y salen mal y las tienes que arreglar y tardas tiempo que no tenías previsto tardar y eso pues cabrea un poco. Pero ya está, al final lo hemos conseguido. El último día hemos hecho un montón de cosas que tenía medio pendientes, que son como pequeñas guindillas. ¿Guindillas? No. Al pastel. Guindillas al pastel. Guindas. Guindas, sí. Guindillas para hacerlo picante. Y
Y nada, así que muy bien, muy contento por esa parte. Nos vamos a Dublín con un buen sabor de boca y con bastante menos dinero del que vinimos. Pero bueno, volveremos pronto. Aún no sabemos fechas, pero volveremos pronto.